Bien, retomamos entonces el tema que está acaparando la atención pública en este momento. Si usted es de las personas que apenas está empezando a sintonizarnos, le hacemos un breve recuento. 3 adolescentes en una parada de autobús en un sector de la zona 6 capitalina estaban en ese lugar cuando hombres llegaron en motocicleta. Uno de ellos, el que viajaba en la parte trasera, según la versión preliminar, desciende de ese vehículo de 2 ruedas y abre fuego de manera indiscriminada y sin motivo aparente en contra de los 3 adolescentes. Uno de ellos fallece en el lugar, de 17 años. Otro más recibe varios balazos en la cabeza, pero sigue con vida y fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por los bomberos voluntarios. También había una adolescente, una niña de apenas 16 años que recibió una herida de bala en una de las piernas y también está en este momento en el mismo hospital. Y esto es lo que está pasando a esta hora de la tarde, 14 horas con 33 minutos. Obviamente el ataque ocurre aproximadamente hace una hora y sobre todo aún se mantiene acordonada el área porque ha quedado tendido el cuerpo de este adolescente de 17 años que fue la víctima de este ataque armado. Una de las primeras hipótesis que podría empezar ya a manejarse por partes de las fuerzas de seguridad es un ajuste de cuentas entre pandillas. Sin embargo, repetimos, estas son las primeras hipótesis. Vemos cómo están ya los vecinos también sorprendidos, los comerciantes de ese sector que en plena luz del día pues le dan el ataque con arma de fuego. Ya las autoridades, el ministro de Gobernación se ha pronunciado en cuanto a este ataque que no solo consterna, llena de dolor a esta familia guatemalteca, sino que también nos puede poner el ejemplo del peligro que ocurre en las calles de la ciudad y obviamente cuando los estudiantes salen ya para regresar a casa. Pero tenemos entonces, Alan, las declaraciones, cómo se ha pronunciado el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, ante este ataque que se da en contra de estos 3 adolescentes. Perfecto, hace algunos minutos me dieron el informe sobre este acontecimiento. Ya se instruyó a Policía Nacional Civil, a la Subdirección de Prevención del Delito, como a los equipos de investigación, para que desarrollen todas las diligencias ordinarias y extraordinarias para establecer el origen del hecho criminal, como también poder ir estableciendo las líneas de trabajo para identificar a los responsables de estos hechos. ¿Podría darse lineamientos en torno a las pandillas? Estamos en este momento recolectando la información. En este momento solo tenemos información indiciaria. Determinaremos en realidad cuál es el motivo y cuál es el origen como para establecer si este hecho es responsabilidad de los grupos pandilleros. Por último, ministro, llama la atención, lo indicaba en este caso. Bien, ahí están las declaraciones entonces del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, que se ha pronunciado respecto a lo que ha ocurrido. Y es que no es para menos, amigo televidente, estamos hablando de 3 niños, prácticamente 3 adolescentes. Si bien es cierto, en otras oportunidades hemos hablado también de cómo lamentablemente la delincuencia ha logrado jalar prácticamente a nuestros niños guatemaltecos y convertirnos en delincuentes a corta edad. En esta oportunidad 3 de ellos se encontraban en una parada de autobús y fueron atacados a balazos. De manera preliminar se sabe que el Ministerio Público ha localizado 20 casquillos en el lugar. ¿Se imagina usted la balacera nutrida definitivamente, el miedo, el pánico, cómo se apoderó no solo de los 3 adolescentes, por supuesto que seguramente intentaron escapar, sino además del resto de personas que se encontraban en ese lugar? Estamos hablando de una parada de autobús en una de las arterias más importantes de nuestro país, la calle Martí, en la zona 6 de la capital guatemalteca, a plena luz del día, donde todos sabemos de que también la Policía Municipal de Tránsito tiene cámaras de vigilancia ubicadas de manera estratégica, pero así es como están operando los delincuentes en nuestro país, con saña y totalmente descarados. Marielos García se encuentra en el lugar de los hechos. Marielos, la información va cambiando con el paso del tiempo definitivamente. ¿Qué nuevos datos nos tiene acerca de lo que ha ocurrido en ese lugar? Y sobre todo, Marielos, creo yo, abarcar el lado humano, porque ¿quién hizo esto? ¿Por qué? Al final de cuentas es responsabilidad del Ministerio Público investigar y buscar la verdad. La escuchamos. Así
Así es, Alan, nosotros pues continuamos en el lugar del hecho con mi compañero Gabriel Hernández, pues le estamos dando seguimiento a esta lamentable situación. Pues ya como tú lo comentabas, pues acá podemos observar que son 21 casquillos los que ya el Ministerio Público pues ha registrado que han quedado en el lugar. Hemos tratado de hablar con uno de los vecinos, se podría decir, que trabajan en este lugar, y él comentaba pues fue un momento de bastante nerviosismo y miedo el que se vivió, ya que se escucharon los impactos de bala bastante fuertes. Él indicaba pues que sí, exactamente se dirigían dos jovencitos en una motocicleta y que acá estaba una patrulla de la Policía Nacional Civil, pero debido a que ellos pues se conducían en una motocicleta, pues se dieron a la fuga en medio del tráfico. Sabemos pues que esta calle, la calle Martí, es muy transitada y acá pues siempre hay un tráfico bastante denso, y debido a esta situación pues la Policía Nacional Civil no pudo atraparlos en el momento. Sin embargo, pues como ya indicaba antes, pues ellos están realizando operativos pues para poder dar con estos delincuentes. Bueno, vamos a tratar de platicar, como ya les indicaba, con una de las personas que se encontraba acá. Muy buenas tardes. ¿Usted estuvo acá cuando se dio la balacera? No, yo no estaba aquí. Pero ¿conoce alguna versión de lo que indican los vecinos? Solo que vino un sicario, iban dos en una moto, el sicario se bajó, le disparó y se fue. Se montó, estaba la patrulla a la vuelta. ¿Qué opina usted de la violencia pues que azota día a día a nuestro país? Ya está incontrolable porque a nadie, como que matan a un perro, se siente aquí en Guatemala, no hay ningún respeto por la vida. Gracias por la información. Bueno, Alan, algo bastante cierto que ya indicaba pues una de las personas, que el respeto por la vida pues se ha perdido totalmente. Son 3 adolescentes los que han sido afectados, cobró la vida de uno de ellos y ha dejado pues bastante herido a otro jovencito, y ya la jovencita pues quien tengo el dato acá en este momento, quien se identifica como Vania Cruz Milian, de 17 años, que al momento pues no se sabe si ella estudiaba en el mismo instituto. Ya el Ministerio Público pues tendrá que indicar este dato, quien está recabando la información necesaria en este lugar. Sin embargo, podemos también hablar pues que la familia se encuentra en este momento. Acá hay personas que están orando por ellos pues para poder tranquilizar la situación en la que se encuentran ellos, bastante dolorosa. Sabemos de que la pérdida de un familiar y aún así de un hijo pues es bastante lamentable. Ya podíamos ver pues el actuar de la madre, quien estaba bastante afectada, y en este momento pues es bastante lamentable lo que podemos observar. Ya como lo mencionaba, un grupo de personas pues se encuentran acá orando por ellos pues para poder tranquilizarlos, ya que la familia completa se encuentra acá a la espera de tener más información sobre su hijo. Gracias, muy triste, Diana, realmente. Marielos, gracias también por la cobertura. Marielos, vamos a regresar por favor con usted en unos minutos. Por favor, necesitamos que esté buscando constantemente más datos con la policía, con las personas que están en ese lugar, con familiares que van llegando a ese sitio. Repito, en unos minutos vamos a regresar con usted, porque además de conocer esa parte humana y por supuesto saber qué es lo que está haciendo la policía, Diana, es importante también hablar en este momento del tránsito vehicular, sobre todo tomando en cuenta que se trata de una de las rutas más importantes de la capital guatemalteca, y nuestro objetivo efectivamente es ofrecer rutas alternas. No somos expertos en el tema, pero sí hay quien es experto. Definitivamente, por eso nos enlazamos vía teléfono con el intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, para que nos indique precisamente qué vías alternas se están utilizando, cuál sería el accionar, porque como usted observaba, ha quedado prácticamente cerrado un carril y esto ha complicado el transitar ahí en la calle Martí. Amílcar Montejo, buena tarde. ¿Qué vía se podría tomar de forma alterna? Esa sería la primera pregunta, y obviamente tal vez ya yéndonos a un poco más del proceso que llevará el Ministerio Público, se tendría que tener acceso a las cámaras de seguridad que están en ese sector. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Pues en efecto tenemos varias novedades dentro del tránsito.
Inicialmente queremos hablarle de que hoy estaba programada una manifestación, salieron del área de zona 10, algunos se quedaron frente al hotel de la 14 calle y segunda avenida de la zona 10, otros siguieron y hasta hace unos minutos avanzaban por el área del centro cívico. Esto relacionado con los eventos del día 12 de octubre. Oportuno comentarle que tras esta situación pues tenemos ya impacto al tránsito de zona 4 hacia el área de zona 1, el cual ya en los próximos minutos les vamos a ir solucionando. Por otra parte, quiero comentarle que un ataque armado se registró contra un grupo de estudiantes que estaban en una parada de autobús en el sector de la calzada de la calle Martí, a la altura de la 14 avenida de la zona 2, es decir, a pocos metros de la 11 avenida de la zona 6. En el lugar falleció un estudiante y 2 más fueron trasladados a un centro asistencial. Nosotros por la vestimenta asumimos que son del Instituto Adrián Zapata. ¿Por qué tengo que comentarle todo esto? Porque estamos casi paralizados en el tránsito que va de zona 2 a zona 6 sobre la calle Martí. ¿Cuál es la recomendación básica? Para que por favor utilicen mejor el punto del Parque Isabela Católica, el área cercana al Cerrito del Carmen o en su momento el punto cercano a la avenida Las Victorias como una ruta alterna. Esto les va a ayudar de sobremanera a evitarse ese congestionamiento vehicular del cual les estoy hablando. Por otra parte, quiero hacer de su conocimiento sobre otro ataque armado ocurrido hace unos minutos en el sector de la calzada Roosevelt, octava avenida de la zona 7. Según la información, una señora de nombre Ana Lucía Pais supuestamente se opuso, estoy ya confirmando, ella fue asaltada y en el momento en que entrega el celular, la persona desde una motocicleta le dispara y le impacta en el vientre. Esta situación pues deriva en que en este momento tengamos cerrado ese trayecto vehicular, solamente va a poder utilizar el carril izquierdo y el carril derecho en el área de la calzada Roosevelt. Recomendación básica es que si usted va para Misco, mejor utilice la calzada San Juan y ya por medio del puente del periférico se incorpore más adelante a la calzada Roosevelt, ya que esto nos va a llevar un tiempo prudencial. Quiero comunicarle que en este instante ya el Ministerio Público está trabajando en la calle Martín, que su ruta alterna es la primera calle de la zona 1 y zona 2, y ya en unos minutos nos informaron que estarían en la calzada Roosevelt de la octava avenida, que en este caso pues tiene como ruta alterna el sector de la calzada San Juan, que es lo que hasta el momento le puedo reportar, pues manteniéndose siempre en alerta y por supuesto ser servicial y solidario en la utilización de la vía pública. Excelente, gracias al intendente de la Policía Municipal de Tránsito de la Comuna Capitalina, Amílcar Montejo. Ahí está la recomendación en las rutas que usted puede utilizar. Hay que recordar, amigo televidente, que ya son en este momento 14 horas con 45 minutos. El tránsito vehicular va a empezar, o la carga vehicular va a empezar a ser mayor en poco tiempo conforme el paso de las horas. Pero hay que tener en cuenta, amigo televidente, que estamos hablando de un atentado armado en la vía pública, donde de manera preliminar se dice que las autoridades localizan ya 20 casquillos. Esto es la Policía Nacional Civil. Los primeros en llegar, los bomberos voluntarios, hacen su trabajo. Los bomberos dejan una unidad en ese lugar porque tienen que entregar el informe también de lo que vieron en este caso al Ministerio Público. La policía llega más tarde, acordona la zona, se tiene que esperar. Le estoy explicando todo esto para que usted se haga una idea, amigo televidente, de cómo se podría complicar la situación en ese lugar. Hasta que llegue el Ministerio Público, inician entonces a buscar las pesquisas, inician las preguntas, inicia el riguroso trabajo del Ministerio Público de empezar a buscar todo lo que pueda servir más adelante para entender qué fue lo que ocurrió y, por supuesto, quién es el responsable de este atentado. Estamos hablando de horas, no estamos hablando de minutos. Yo estimo que de acuerdo a la experiencia en este tipo de coberturas, el Ministerio Público podría estar en ese lugar al menos hasta las 5:30 de la tarde, hora en que ya la mayoría de guatemaltecos salieron de su lugar de trabajo, y esto va a complicar de manera grave el tránsito vehicular. Y que de por sí las personas, cuando se da este tipo de hechos, también tienden a bajar la velocidad cuando pasan frente a la escena del crimen para observar, para curiosear, como decimos, y detectar qué es lo que pueden ellos también obtener de información. Por favor, no lo haga, porque está obstaculizando también la circulación de vehículos, lo coloca más lento. Bueno, pero las hipótesis empiezan a surgir. Lo que sí es cierto es que son más de 20 casquillos los que ha encontrado ya la Policía Nacional Civil. Empieza un proceso de investigación, pero también destacar, Alan, que tú mencionabas, es un punto muy transitable que se da
que al final, por fortuna, no aparece otra persona herida por una bala perdida. Gracias a Dios no hablamos de más personas heridas. ¿Qué dice el experto en temas de seguridad y justicia? Tenemos a través de la línea telefónica, al igual que ayer, al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias. Por supuesto, un placer saludarlo. Hace apenas unas horas hablábamos de la gravedad de la situación en nuestro país y de cómo es de importante que la Policía Nacional Civil actúe de inmediato y que se le devuelva esa confianza a la sociedad guatemalteca. Lo hacíamos hablando de los atentados armados en el sur de la capital. Ayer precisamente que si era con el mismo patrón, que si podría tratarse de una banda de robacarros. Por la noche, vimos por la tarde, mejor dicho, otro atentado armado en contra de una mujer de 55 años, siempre al sur de la capital, específicamente en la zona 11, hacia Las Charcas. En el mismo patrón realmente, 3 personas en vehículo, 2 resultaron heridas. Una lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas. Apenas en menos de 24 horas, ahora vemos este nuevo atentado y la sociedad guatemalteca, licenciado Clavería, viene a ser impactada una vez más. Ayer 3 automovilistas, hoy 3 estudiantes, 3 adolescentes en una parada de autobús, un lugar público, un lugar concurrido. Un hombre llega en motocicleta en la parte trasera, desciende según la versión preliminar, por supuesto, y habría disparado en más de 20 ocasiones. Si se tratara de asesinar a una persona, realmente dispararía un sicario en tantas ocasiones. Estamos hablando de intentar asesinar a un adolescente o de esparcir el pánico a nivel general. ¿Qué es lo que usted piensa? Yo no quisiera adelantar criterios en este tipo de hechos, porque son hechos sumamente violentos que efectivamente están conmocionando mucho a la población. Yo pienso que efectivamente pudiera tratarse de algún tipo de venganza contra algunos de los jóvenes, o efectivamente el poder intentar crear terror y miedo en la población, como lo han hecho las estructuras criminales, especialmente las maras. Ahora, me resulta sumamente raro que pudiera ser un tipo de violencia para crear terror y miedo, porque efectivamente es muy dirigido. Por lo tanto, yo quisiera creer que efectivamente no es eso, sino que son problemas de otra naturaleza y que dieron como resultado la muerte de un muchacho, por según tengo entendido, y 2 heridos. Lo preocupante es que lo que no podemos permitir es que se siga sucediendo este tipo de hechos, porque primero se daña a las familias, segundo se están perdiendo vidas de jóvenes que pueden tener un mejor futuro en el país si logramos controlar estos niveles de violencia, y en tercer lugar, no se puede permitir que una sociedad se violente de la naturaleza como se está violentando la sociedad guatemalteca, porque al final no solo no conduce a nada, sino que efectivamente se va creando terror y miedo en la propia población. Bueno, definitivamente, como usted relata, no se quiere adelantar a ciertas hipótesis. Una de las primeras que circula es un ajuste de cuentas entre pandillas. 2 adolescentes más han resultado gravemente heridos. Una jovencita de 17 años y de igual forma un caballero de 17 años. Ellos podrían ser el eslabón y clave para iniciar ese proceso y así contestar muchas de las preguntas y efectivamente concluir si es un ajuste de cuentas de pandillas, licenciado Clavería. Lo que sucede es que yo creo que en estos momentos ya la Policía Nacional está haciendo su parte del trabajo propiamente de investigación. Ellos tienen mecanismos para poder determinar qué efectivamente sucedió y por qué se están dando este tipo de hechos. Creo que han de tener algún tipo de información ya. La otra parte la tiene que cumplir el Ministerio Público, es decir, sobre la base de la evidencia que se logre levantar y de los indicios que se logren levantar en el lugar de los hechos, determinar efectivamente qué fue lo que pasó y si ha habido otros casos con los mismos patrones para determinar de dónde podría venir. Yo más creo que, como usted muy bien lo ha dicho, creo que es un tema de maras en el que efectivamente el nivel de violencia es sumamente alto. Por lo tanto, yo también creo que la policía ya ha de estar detrás de algunas hipótesis o algunas líneas de investigación
para determinar exactamente qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Santiago Clavería, algo que me preocupa y seguramente muchos guatemaltecos compartirán conmigo, creo que usted también, es que realmente ya no estamos hablando de personas inexpertas o de jovencitos rebeldes en las esquinas. Estamos hablando de personas con la capacidad de armarse, con la capacidad económica para obtener las armas de fuego, la capacidad de manipular prácticamente cualquier tipo de arma de fuego. El descaro, licenciado Clavería, de llegar a una zona transcurrida. Sabemos que en esa zona hay cámaras de vigilancia, específicamente de Metra, a plena luz del día, descender de una motocicleta, desenfundar el arma y disparar en más de 20 ocasiones. Realmente estamos hablando de delincuentes descarados y la Policía Nacional Civil necesita también actuar de una manera radical para que empecemos a ver resultados positivos. Mire, yo creo que efectivamente la sociedad guatemalteca, este tipo de hechos le impacta, pero hay que tener claro dos cosas. Primero, el trasiego de armas en el país es algo común, el trasiego ilegal de armas que le vienen del norte o que le vienen del sur. Por lo tanto, Guatemala es un centro neurálgico en el sentido de que aquí pasa todo tipo de hechos criminales y todo tipo de tráfico de bienes en general. En primer lugar, el tráfico de armas. En segundo lugar, efectivamente, estas organizaciones criminales se han venido perfeccionando en el tema del sicariato, lo que hace que efectivamente sean muy efectivos cuando operan para asesinar a una persona. Pero en tercer lugar, yo también creo que efectivamente la policía hace la parte que le corresponda. Yo creo que el Estado tiene que actuar con mucho más fuerza coercitiva y con todo el poder del mismo para detener este tipo de hechos, porque al final, vuelvo a repetir, se están perdiendo muchas vidas de jóvenes, pero sobre todo se están dañando muchas familias. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande por parte del Estado para ir poniéndole fin a este tipo de estructuras criminales que al final lo único que han venido a hacer es a ir captando jóvenes, adiestrándolos para convertirlos en asesinos y operar de esa manera impune en el país. Gracias al licenciado Julio Rivera Clavería por atender la llamada de TN Todo Noticias, experto en temas de seguridad y justicia. Muy acertado su comentario, ya no estamos hablando de muchachitos malcriados y el Estado debe actuar con fuerza para que realmente podamos ver resultados positivos. Y en evidencia clara, Alan, de que los delincuentes, que estas personas, que podría tratarse también de otros adolescentes, atacando a adolescentes, correcto, ya no tienen respeto ni más miedo, sabiendo que es un lugar concurrido, que hay también cámaras de seguridad ubicadas, simplemente no les importa nada, únicamente llegar a su objetivo, que probablemente es matar, ni siquiera amenazar, es matar.